Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Tenemos el caso de un varón de 35 años con disnea de esfuerzo y tos seca de 8 meses de evolución. Su saturación de oxígeno es normal en reposo, pero cae con la marcha. En la auscultación hay crépitos finos bivasales. En la radiografía de tórax muestra densidades reticulares bilaterales y la biopsia pulmonar revela infiltrado inflamatorio predominantemente linfocítico, granulomas no caseificantes mal formados y fibrosis sectal alveolar moderada. Este patrón no corresponde a asma, no corresponde a bronquitis crónica ni a tuberculosis, y aunque puede parecerse a fibrosis pulmonar idiopática, hay un dato histológico que cambia todo el diagnóstico. En el desarrollo del caso, este paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial de evolución subaguda a crónica. Los datos clave son tos seca progresiva, disnea de esfuerzo progresiva, hipoxemia inducida por ejercicio, crépitos finos en ambas bases pulmonares, patrón reticular intersticial en la radiografía, biopsia con infiltrado linfocítico, granulomas no caseificantes mal formados y fibrosis alveolar sectal. Ese conjunto define una entidad producida por una respuesta inmunológica frente a antígenos inhalados. No se trata de una infección activa ni de una enfermedad obstructiva. Se trata de inflamación alveolo intersticial por exposición repetida a un agente ambiental inhalado. Y la cronología también importa. En la forma crónica, la exposición suele ser prolongada, de dosis moderada y repetida. Por eso, el cuadro no es abrupto, sino lentamente progresivo durante meses. En la base fisiopatológica, la neumonitis por hipersensibilidad, también conocida como alveolitis alérgica extrínseca, es una respuesta inmunológica exagerada frente a un antígeno inhalado. Entre los desencadenantes clásicos se incluyen moho, proteínas de animales, bacterias y sustancias químicas ocupacionales o ambientales. La inflamación se localiza principalmente en alvéolos e intersticio pulmonar. Con exposición persistente, esta inflamación lleva a daño estructural progresivo y fibrosis. Histológicamente, la neumonitis por hipersensibilidad se caracteriza por infiltrado intersticial linfocítico, granulomas no caseificantes mal formados. En enfermedad crónica, fibrosis sectal alveolar o fibrosis intersticial. Ese detalle de granulomas no caseificantes mal formados es esencial. No son los granulomas compactos, bien organizados y clásicos de sarcoidosis. Aquí son gránulos menos definidos asociados a inflamación intersticial difusa por antígeno inhalado. La neumonitis por hipersensibilidad tiene como etiología una respuesta inmunológica a un antígeno inhalado, y los ejemplos son moho y proteína animal. La presentación clínica aguda, inicio abrupto con fiebre, escalofríos, tos, disnea, fatiga y leucocitosis. Estos episodios suelen ser recurrentes y autolimitados, sobre todo cuando la exposición ocurre de manera intermitente y en altas dosis. En la presentación clínica crónica, la forma crónica, que es la de este paciente, cursa con tos progresiva, disnea progresiva, fatiga, pérdida de peso, hipoxemia que empeora con el esfuerzo, y en radiografía de tórax, opacidades reticulares intersticiales difusas reflejando fibrosis intersticial. El diagnóstico: las pruebas de función pulmonar muestran un patrón restrictivo. El lavado broncoalveolar muestra aumento relativo de linfocitos. La biopsia pulmonar muestra infiltrado linfocítico, granulomas no caseificantes mal formados, fibrosis intersticial en la enfermedad crónica. El tratamiento: la base del tratamiento es retirar la exposición al antígeno. Esto puede resolver la enfermedad aguda. Sin embargo, en la enfermedad crónica, la fibrosis puede ser irreversible. En la interpretación clínica y diagnóstico diferencial, este caso hay que diferenciarlo con precisión de varias entidades pulmonares. El asma bronquial es una enfermedad obstructiva. Esperaríamos sibilancias,
variabilidad de síntomas, broncoconstricción reversible y no un patrón intersticial fibrótico con granulomas. Bronquitis crónica también es obstructiva y se asocia con tos productiva crónica, tabaquismo importante e hiperplasia glandular mucosa, no con granulomas ni fibrosis sectal alveolar. La tuberculosis pulmonar produce granulomas caseificantes, no granulomas no caseificantes malformados. Además, el cuadro clínico e histológico aquí no sugiere infección micobacteriana. La fibrosis pulmonar idiopática, que es el gran distractor, puede dar disnea progresiva, crépitos y patrón intersticial reticular. Sin embargo, la biopsia muestra un patrón de neumonía intersticial usual con fibrosis parcheada y focos fibroblásticos, no infiltrado linfocítico prominente con granulomas mal formados. Por eso, cuando aparecen granulomas no caseificantes mal formados, infiltrado linfocítico, fibrosis intersticial, debemos pensar en neumonitis por hipersensibilidad crónica. En los puntos clave, la neumonitis por hipersensibilidad es una respuesta inmunológica frente a antígenos inhalados. Los desencadenantes clásicos incluyen moho, proteínas animales, bacterias y químicos ambientales. La forma aguda se presenta con fiebre, escalofríos, tos, disnea y leucocitosis. La forma crónica produce tos progresiva, disnea progresiva, fatiga, pérdida de peso e hipoxemia con el esfuerzo. En las pruebas de función pulmonar muestran un patrón restrictivo. En el lavado broncoalveolar muestra aumento relativo de linfocitos. La biopsia revela infiltrado linfocítico y granulomas no caseificantes mal formados. En la enfermedad crónica aparece fibrosis sectal alveolar o fibrosis intersticial. Retirar la exposición al antígeno es el tratamiento fundamental. La fibrosis de la enfermedad crónica puede ser irreversible. En las preguntas, ¿cuál es el mecanismo básico de la neumonitis por hipersensibilidad? Respuesta inmunológica exagerada frente a un antígeno inhalado. ¿Cuál es el hallazgo histológico más característico de esta enfermedad? Infiltrado linfocítico con granulomas no caseificantes mal formados. ¿Qué patrón muestran usualmente las pruebas de función pulmonar en la neumonitis por hipersensibilidad crónica? Patrón restrictivo. ¿Qué hallazgo de lavado broncoalveolar apoya este diagnóstico? Aumento relativo de linfocitos. ¿Qué dato del caso ayuda a diferenciar esta entidad de fibrosis pulmonar idiopática? La presencia de granulomas no caseificantes mal formados con infiltrado linfocítico. ¿Cuál es la medida terapéutica más importante en la neumonitis por hipersensibilidad? Retirar la exposición al antígeno desencadenante. Recuerda, cuando veas un paciente con tos seca progresiva, disnea de esfuerzo, crépitos finos, patrón intersticial restrictivo y caída de la saturación con el ejercicio, piensa en enfermedad intersticial pulmonar. Y cuando a eso le sumas infiltrado linfocítico, granulomas no calcificantes mal formados y fibrosis sectal alveolar, el diagnóstico que debes marcar es neumonitis por hipersensibilidad crónica. La clave del razonamiento es integrar exposición inhalada, inflamación inmunológica y fibrosis. No lo confundamos con fibrosis pulmonar idiopática, porque en esa entidad faltan los granulomas mal formados y predomina otro patrón histológico. En otras palabras, antígeno inhalado, patrón restrictivo y linfocitos en lavado broncoalveolar con granulomas no calcificantes mal formados, pensemos directamente en neumonitis por hipersensibilidad. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.